La sagrada fiesta de otoño, la fiesta de las trompetas, ha llegado. Hoy vamos a compartir juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La vida de oración y arrepentimiento. Hoy es la fiesta de las trompetas. Dios designó la fiesta de las trompetas mediante una celebración al toque de trompetas el primer día del séptimo mes, según el calendario sagrado, 10 días antes del día de expiación. En esta fiesta, el pueblo se preparaba para el día de expiación, confesando y arrepintiéndose de todos los pecados y transgresiones cometidos durante un año. A partir de este día, y durante 10 días de arrepentimiento, hicieron que sus cuerpos y mentes fueran santos y piadosos. Este es el origen de la fiesta de las trompetas que celebramos hoy. La parte más importante de la fiesta de las trompetas es el arrepentimiento. Los 10 días de oración, desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación, no son solamente el momento de dar gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados en el día de expiación, sino también el momento de pedir perdón a Dios, confesando y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y transgresiones cometidos. Por lo tanto, creo que el arrepentimiento mediante la oración es lo más esencial durante la semana de oración que transcurre desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación. La Biblia nos hace saber a través del libro del Apocalipsis que el humo del incienso de la oración es un sacrificio que ciertamente es llevado ante Dios por la mano de los ángeles. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué significa pedir? Significa orad. Orad y se os dará. Dios nos dijo también que buscáramos. ¿Cómo buscaremos? Podemos buscar a través de la oración. Orad y hallaréis. Llamad. Llamar también significa orar. Orad y se os abrirá. En el capítulo 7 de Mateo, Jesucristo nos hizo saber que debemos orar. Nos indicó que pidiéramos, buscáramos y llamáramos. Él mostró a toda la humanidad el significado de la oración. Si oras, sin duda recibirás lo que pides y se te abrirán las puertas. Sin embargo, la gente rara vez ora cuando todo en su vida marcha bien y en orden. ¿Qué mantiene viva nuestra alma? Es la oración. No orar es lo mismo que no respirar. Si nos volvemos perezosos en la oración, significa que nuestras almas están muriendo. Por eso, para que nos demos cuenta de la importancia de la oración, Jesucristo nos dio ejemplo desde la primera hora de la mañana. Confirmemos esto en el capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hizo allí? Allí oraba. A lo largo de su vida en esta tierra, Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de levantarse temprano cada mañana para orar en un lugar tranquilo, sin perder ni un solo día. Dio a toda la humanidad el ejemplo de reforzar el poder de la predicación mediante la oración, proclamando el reino de Dios y difundiendo la noticia de la salvación durante todo el día, con diligencia,
para salvar muchas almas. Hermanos, nuestra oración puede parecer ineficaz si estamos susurrando a Dios durante solo 5 o 10 minutos. Podríamos pensar que orar es solo un momento para expresar nuestros deseos. Sin embargo, eso es un pensamiento equivocado. En realidad, la oración tiene el poder de hacer realidad nuestros innumerables deseos. Por lo tanto, ¿con qué frecuencia nos dice Dios que oremos? Dios dice, pase lo que pase, estad siempre gozosos. ¿Qué más nos dice? Orad sin cesar. Eso significa que no debemos orar solo 1 o 2 minutos. Dios nos dice que oremos sin cesar. Si dejamos de respirar, será muy doloroso. Al igual que nuestros cuerpos físicos se asfixian si dejamos de respirar, nuestras almas se asfixian si dejamos de orar. Así pues, ¿con qué frecuencia debemos orar? Debemos orar sin cesar. Podríamos pensar que las oraciones no tienen ningún poder. Sin embargo, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, nos dio el mejor ejemplo sobre la oración. Veamos cuánto poder de Dios contiene la oración en el capítulo 9 de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Debemos creer en el poder de Dios. Cuando oramos, debemos hacerlo con fe, ¿verdad? Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Dios nos hizo saber claramente que un poder y una autoridad como estos no pueden tener lugar sin la oración. Estoy seguro de que los discípulos oraron mucho durante ese tiempo. Jesús vivió una vida de oración, orando desde muy temprano por la salvación de la humanidad. Exactamente como la Biblia nos enseña, orad sin cesar. Cuando los discípulos estaban ocupados o todo les iba bien, no se dieron cuenta de la importancia de la oración. Sin embargo, cuando se enfrentaban a dificultades, solo entonces oraban con intensidad. Por eso Jesús dejó claro a los discípulos que no podían recibir el poder. Jesús les enseñó diciendo, la única razón por la que no tenéis este tipo de poder es porque no habéis orado lo suficiente. En el capítulo 9 de Marcos, Jesús dijo claramente, este género solo puede salir con oración. Señaló que los discípulos no podían tener tal poder porque no oraban lo suficiente.
Dios nos da poder a través de la oración. A lo largo de las fiestas de otoño de este año, no oremos como una costumbre, pensando que tenemos que orar solamente porque es una fiesta. Más bien, debemos orar este año llamando con todo nuestro corazón y pidiendo con toda nuestra alma y buscando con todas nuestras fuerzas. Entonces, se nos abrirá la puerta y encontraremos el camino. Seremos testigos de si lo que hemos pedido se hace realidad o no. Si llevamos a cabo la obra del Evangelio con fe, algún día diremos, vaya, el Evangelio se ha cumplido y Dios ya ha establecido Sion en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todas partes escucharán a los miembros exclamar, hemos llegado a lo último de la tierra. Hemos llevado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Evangelio está en la etapa de finalización en muchos continentes. Por lo tanto, tenemos que orar con más seriedad para despertarnos en las fiestas de otoño de este año. El Evangelio se ha completado en África. El Evangelio también se ha cumplido incluso en las regiones europeas donde solía ser lento. A través de nuestra ferviente oración, podremos enviar esta asombrosa noticia llena de gracia a nuestra Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. Ya que Dios dijo que este tipo de poder solo puede surgir por medio de la oración, por favor, crean en el poder de la oración. Estas no son mis palabras. ¿Acaso Jesús mismo no presentó a la humanidad la grandeza y el poder de la oración a través de sus palabras en la Biblia? Hay muchas otras bendiciones contenidas en la oración. Si oramos con diligencia, no caeremos en tentación. Una oración puede pedir el poder de Dios, ayudarnos a resistir la tentación y llenarnos de la sabiduría que nos falta. Todas estas asombrosas bendiciones están contenidas en la oración. Leamos el capítulo 26 de Mateo. Veamos el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y ¿qué debemos hacer? Orad para que no entréis en tentación. Dios nos dio una importante herramienta espiritual, llamada oración, como un instrumento que nos guía para no caer en la tentación. Pasemos al capítulo 1 de Santiago. La oración también abre la puerta a una cantidad infinita de sabiduría. Veamos la enseñanza de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debería hacer? Pídala a Dios. Lo que significa que debemos orar, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Recibiremos sabiduría en abundancia cuando oremos por la que nos falta. Esto no es una promesa del hombre, sino una promesa escrita en las palabras dadas por Dios. La oración puede llamar al poder de Dios. La oración puede darnos sabiduría. La oración puede guiarnos para no caer en la tentación. Según el capítulo 11 de Lucas, la oración también puede darnos el poder del Espíritu Santo. Dios dice que escuchará las oraciones de los que obedecen sus mandamientos. Dios también nos hizo saber a través de Salmos capítulo 51 que podemos recibir su ayuda si oramos, pidiéndole a Dios que nos ayude a no pecar. En esta época, la gente lleva una vida muy ajetreada. Están muy ocupados con su trabajo y con sus asuntos personales. Ni siquiera tienen tiempo para reflexionar sobre sí mismos. Como Dios ya lo sabía, designó estas fiestas hace 3.500 años y nos permite tener tiempo suficiente para orar, reflexionando sobre nosotros mismos desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación. Si nuestras almas se están asfixiando y no respiran bien, entonces debemos cambiar para que puedan respirar con facilidad. Modifiquemos nuestra forma de respirar
para hacerla más fácil y experimentar muchas bendiciones a través de las oraciones que ofrecemos a Dios. Dios explica en detalle el poder de la oración a través de la Biblia. Entre las muchas cosas por las que debemos orar en estas fiestas, una de las principales es el arrepentimiento. Veamos algunas escrituras relacionadas con esto. Debemos ofrecer oraciones de arrepentimiento. Veamos Salmos, capítulo 51, versículo 17. Capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué no hará Dios? No despreciará tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado, en otras palabras, significa arrepentimiento. Dios dice que nunca despreciará un sacrificio de arrepentimiento. Leamos Salmos capítulo 7, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. La Biblia dice que Dios afila su espada si el hombre no se arrepiente. ¿Por qué Dios afila su espada? Es para destruir a los que no se arrepienten. Dios también dice que doblará y tensará su arco para que la flecha sea disparada si no nos arrepentimos. Así es como Dios expresa su enfado cada día con los que no se arrepienten. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. La Biblia dice que Dios está airado con los que no se arrepienten. Debido a esas personas, Él afila su espada y tensa su arco. Si resumimos el significado del arrepentimiento mencionado en la Biblia, podemos entender que un día en la vida de alguien que se ha arrepentido vale más que 1000 años. La Biblia también describe la vida de una persona que se arrepiente como la de una persona que ha resucitado de entre los muertos. Esta vida de gracia garantizada se nos dará si nos arrepentimos. Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra, el primer mensaje que predicó a todo el mundo, después de ser bautizado a los 30 años, fue el arrepentimiento. ¿No es así? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Has estado viviendo la vida de los muertos. Ahora vivirás la vida de los vivos. Por lo tanto, arrepiéntete. Recordemos que así de grande es la belleza, la gracia y el valor del arrepentimiento. Teniendo esto en cuenta, vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, ¿qué era? La mejor acción que realizó el hijo pequeño fue el arrepentimiento. Llevar una vida de despilfarro antes de arrepentirse no fue un acto loable. Sin embargo, Jesús nos dio esta parábola para enfatizar la vida del hijo pródigo después de su arrepentimiento. Jesús describe la vida del hijo después de arrepentirse como recuperar la vida después de haber estado muerto. Hermanos, no podemos retroceder el tiempo, pero Jesús nos dio a conocer que solo el arrepentimiento tiene el poder de destruir todas nuestras transgresiones, ya que su significado es muy profundo. Por lo tanto, un día en la vida del arrepentimiento vale más que 1000 años. Entre los que vivieron una vida de arrepentimiento tan valiosa, veamos el ejemplo de Jonás. Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Después de escuchar la voluntad de Dios, Jonás se dirigió a Tarsis desobedeciendo, porque tenía miedo de la gente de Nínive. Como resultado, el mar se agitó y se levantó una tormenta muy fuerte. Entonces Jonás fue tragado por un pez enorme. En esta situación tan crítica, ofreció una sincera oración de arrepentimiento en el vientre del pez. Era prácticamente un muerto en el vientre del pez. Jonás empezó a pensar: aunque pierda la vida mientras predico en Nínive, no hay diferencia entre morir aquí y morir allí. Después de que Jonás se arrepintiera sinceramente, Dios cambió su vida a una vida valiosa, que vale más que 1000 años.
¿Qué hicieron los 120.000 ninivitas después de escuchar el mensaje que predicó Jonás? Después de escuchar la voluntad de Dios pronunciada por Jonás, todos, desde el rey hasta el más joven, se arrepintieron seriamente, ayunando y pidiendo a Dios que tuviera compasión de ellos. Al final, Dios retiró la inminente destrucción que había proclamado traer sobre el pueblo de Nínive. Detrás de esta historia milagrosa en la Biblia, hubo un profeta que procedió al arrepentimiento. Jonás fue capaz de hacer, en el corto periodo de tiempo de un día, lo que no se podría hacer ni en 1000 años. Creo que las buenas nuevas se predicarán sin falta. Cuando todos los miembros de la familia de Sion se arrepientan plenamente y oren diligentemente este año durante la semana de oración, a partir de la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación, para que se complete el Evangelio. Veamos las palabras de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Debemos conocer la voluntad de Dios y confirmarla a través de esta fiesta. Tenemos que examinar correctamente por qué debemos orar y por qué debemos arrepentirnos. No podemos hacer los preparativos para el eterno reino de los cielos sin arrepentimiento, ya que es el primer paso para quienes desean ir al cielo. Veamos el versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué dijo que hagamos? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios dijo, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Continuemos con el versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y, ¿cuál será el resultado? Viviréis. ¿No es el arrepentimiento lo que Dios exige de nosotros para llevarnos a la salvación? A través de las fiestas de otoño de este año, por favor, graben profundamente en sus corazones las dos palabras, oración y arrepentimiento, para la preparación de los cimientos que pronto harán que todos los hijos de Sión, de todo el mundo, se arrepientan y vuelvan a Dios. Oro para que todos los miembros de la familia de Sión, en todo el mundo, reciban la ayuda del Padre y la Madre celestiales, para que escuchemos la bendita noticia de que todas las Siones han sido establecidas, para que todos nuestros hermanos vuelvan a Dios. Prediquemos con diligencia. El arrepentimiento se puede mostrar a través de la predicación diligente. Todos nosotros debemos arrepentirnos. Los que se han arrepentido de verdad son los que llevan a otros pecadores al arrepentimiento también. Espero que podamos santificar la fiesta de las trompetas, tocándolas fuertemente, llevando a todas las personas de la aldea global al arrepentimiento para que no quede como algo inalcanzable, sino que se haga realidad. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.